vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
Le invito a buscar, ya está proyectado ahí, el libro de Romanos, capítulo 8. No vamos a analizar en forma sistemática, versículo a versículo, porque son 30 versículos. Pero sí vamos a ver en forma panorámica un poquito el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 30. La seguridad del creyente en el Espíritu. La carta fue escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Dice que fue escrita cuando se encontraba en Corinto. En esa oportunidad estuvo aproximadamente 3 meses al final de su tercer viaje misionero. Un autor dice que la carta fue escrita en el año 54, otros dicen el 56, y William Barclay, este comentarista, dice que fue escrita el año 58. Pero entre el 54 tal vez al 58 aproximadamente fue escrita, siendo Tiberio emperador de Roma en esa ocasión. De las epístolas del apóstol Pablo, la carta a los romanos es una de las cartas más largas. No sé si usted alguna vez ha leído el libro de Romano completo, pero de las epístolas es una de las más extensas. Es muy diferente a las demás epístolas de Romanos comparada con las otras. Las demás son como cartas de carácter pastoral. ¿Por qué? Porque muchas iglesias fueron constituidas a través de la persona del apóstol Pablo. Pero la carta a Romanos es distinta, si usted las ve con las otras cartas. Las otras cartas escritas por Pablo fueron cartas de corrección, fueron cartas de orientación a las iglesias, cartas muchas veces de reprimenda, cartas también para levantar el ánimo, cartas de carácter pastoral. Pero la carta a los romanos es diferente, porque una carta, como la iglesia de Roma no fue constituida por Pablo, no fue él que constituyó la iglesia de Roma, por eso es distinta. La carta a los romanos es una carta de carácter más teológica. Si usted ve, no es fácil entender a Romanos, es un poco más difícil. El tema central de la carta de Romanos es la justificación por la fe. De hecho, esta carta a los romanos sería el mensaje, uno de ellos, por ejemplo, la justificación por la fe, es lo que cambiaría nada menos que a Martín Lutero. Cuando él se encontraba con esa desesperación, buscando la salvación aquí, la salvación allá, desesperado, porque ¿quién podía librarlo de ese pecado? Y un día leyendo la carta a los romanos, yo creo que ahí tuvo la verdadera conversión. Fue como si se le abrieran los ojos. Y él dice lo siguiente, Lutero: cuando comprendí el texto bíblico de Romanos, fue como si las puertas del paraíso se abrieran y yo entré por ellas. Mire lo que él dice. Antes me sentía como un condenado por mi pecado. Buscaba la salvación aquí, la salvación allá, pero cuando me encontré con Romanos, fue como si las puertas celestiales se abrieran y yo entré por ellas. Fue lo que dice este reformador. Esta carta fue escrita a los cristianos entonces en Roma. No tenemos ninguna duda. Usted puede ver en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 7. Dice, capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí, ¿quiénes son los destinatarios? A los cristianos en Roma. Él dice, en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Entonces se está dirigiendo a cristianos, a la iglesia, ¿no? Nosotros hemos estado hablando del Espíritu Santo y ya 3 meses hemos hablado del Espíritu Santo y culminamos hoy día hablando respecto al tema del Espíritu Santo, pero esperamos que el Espíritu Santo siga hablándonos a nosotros, porque empezamos en septiembre con el mes de la Biblia y la oración, ¿no? Y en esta oportunidad finalizaremos entonces con el capítulo 8 de Romanos, que ha sido denominado por algunos autores con mucho entusiasmo. Me he encontrado la lectura de algunos autores que han hablado con mucho entusiasmo del libro de Romanos. Mire, uno dice, especialmente del capítulo 8, uno de estos autores dice, el capítulo 8 de Romanos es el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana. Es el santuario interior dentro de la catedral de la fe cristiana. Mire cómo catalogó este autor el capítulo 8. Otro autor dijo del capítulo 8 de Romanos, es el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Entusiasmado. Otro autor dijo, el capítulo 8 de Romanos es el pináculo más alto de una cordillera de montañas. El capítulo 8, hermanos, es considerado como el pasaje más importante del libro de Romanos. Y aquí vemos algunas Biblias, en su mayoría, llevan título. Al menos la Biblia mía que yo uso en esta ocasión es la revisión 95 y lleva por título Vida en el Espíritu. La obra del Espíritu Santo, el neuma, ocupa un lugar prominente en este capítulo, el Espíritu. De hecho, hermanos, Espíritu aparece 21 veces solamente en el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo. Solamente hay 2 textos que aparece la palabra Espíritu, pero no se refiere al Espíritu Santo. Usted lo puede ver en el versículo 15, está la palabra Espíritu, y en el versículo 16, Espíritu, pero no se refiere al Espíritu Santo. Pero si aparece 21 veces el Espíritu Santo, la palabra Espíritu en el capítulo 8, quiere decir que aparece 19 veces en el capítulo 8. El Espíritu Santo. Solamente el competidor más cercano, donde aparece más el Espíritu Santo, es en 1 Corintios capítulo 12, que es mencionado en cada 3 versículos, pero en este, cada 2 versículos del capítulo 8 es mencionado el Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo no se centra tanto en el Espíritu mismo, sino lo que el Espíritu hace a favor de los cristianos. O sea, el tema de este capítulo son las bendiciones y privilegios que el Espíritu confiere a los creyentes. El tema de la tensión en que vive el creyente, si vemos el capítulo 7 anteriormente, en el contexto anterior, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 7 en adelante, el apóstol habla del pecado que habita en mí. Hay una constante disputa, tensión en el capítulo 7 anteriormente. Y es muy diferente al capítulo 8. En el capítulo 7, si usted ha leído el capítulo 7 de Romanos, hay una tensión entre la lucha y la carne. ¿Y cuál es el resultado?
En el capítulo 7, ¿quién es el vencedor? Entre la lucha y la carne, entre la carne y el espíritu. ¿Sabe qué? Predomina la frustración y la derrota en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8 está la lucha con la carne también. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que le acabo de decir. Aparece 19 veces el Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? El capítulo 7 es derrota. ¿Y el capítulo 8? Es victoria. Porque aparece 19 veces el Espíritu Santo. El que lee el capítulo 7 de Romanos queda pesimista. Queda diciendo, no hay caso. El pecado que mora en mí es imposible vencerlo. Pero si usted lee el capítulo 8, usted va a decir, somos más que vencedores. ¿No lo leímos un rato? Somos más que vencedores. Si tuviéramos que resumir estas bendiciones del capítulo 8, hay una sola palabra para definirlo, hermano. El capítulo 8, la palabra clave es la seguridad. No se olvide de eso. Capítulo 8, la clave del libro de Romanos es la seguridad del creyente. El creyente tiene la seguridad en Cristo. La seguridad. Este pasaje que vamos a leer contrasta absolutamente con Juan capítulo 3, versículo 18. Miren el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ¿se acuerda? Le dije yo, capítulo 7, derrota. Pero ahora pasa, ahora pues, dice él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje contrasta absolutamente con Juan 3:18, que él dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se acuerda? Porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Contrasta con ese pasaje porque Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vemos entonces, ninguna. Y fíjese que la palabra ninguna, capítulo 8, versículo 1, está presente desde el inicio del capítulo 8 hasta el final. Nos quedamos con el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué le parece si ahora nosotros vemos el versículo 39? Que es el último versículo del capítulo 8. Mire el versículo 39 lo que dice. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna. Ahí está la ninguna, ¿ve? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, del versículo 1 al versículo 39 dice, ninguna. Nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Desde el comienzo hasta el final es la conclusión de Pablo. Ninguna condenación. El capítulo podemos bosquejarlo en 5 secciones principales. Yo lo bosquejé así, usted puede bosquejarlos en otras. El bosquejo del capítulo 8. Primero, el espíritu de vida, del versículo 1 al 13. Segundo, el espíritu de adopción, del versículo 14 al 17. Tercero,
el espíritu de esperanza, del versículo 18 al 25. Cuarto, el espíritu da seguridad. Y quinto, en el espíritu somos victoriosos, del 31 al 39. Podemos quejar entonces el capítulo 8 del libro de Romanos en estas 5 secciones principales. Vamos a la primera entonces, la vida en el espíritu, del versículo 1 al 13. El Espíritu Santo confiere vida tanto en el presente, a través de la liberación del creyente, justificándolo, como el poder también del proceso de santificación. Capítulo 8, versículo 1, dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que sigue inmediatamente es la afirmación de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra condenación viene de una palabra griega, katakrima, que designa el estado de perdición en que se encuentra el hombre. Ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo. Los creyentes entonces han sido transferidos de la muerte a la vida. La vida eterna sustituye la condenación y la muerte que representaban el destino de la humanidad en Adán. ¿Cómo sucede esto para aquellos que están en Cristo? Porque los que están en Cristo experimentan los beneficios de la muerte de Cristo. Jesús murió por nosotros. Jesús pasó por la condenación. Dice 2 Corintios 5:21 que yo le leo: estuvo por nosotros en el lugar de la condenación. Estamos en Él. Allí donde está la condenación, ha perdido su fuerza. Y fíjese aquí, Pablo usa el lenguaje judicial. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Hermanos, qué tremenda la obra de Cristo. Llega un condenado ante un juez y él sabe que es culpable y él espera un veredicto, una condena para él. Así llegamos ante el Señor, porque sabemos que somos pecadores y merecemos la condenación. Pero Él dice que a través de Cristo, el sustituto, ninguna condenación hay. ¡Qué tremenda obra la de Cristo! Hecha por ser humano. Más abajo dice: los que no andan conforme a la carne. Carne viene de una palabra griega, sark, que en la Nueva Versión Internacional es la naturaleza pecaminosa, la orientación mundana de todos los hombres. Y por medio de la gracia de Dios en Cristo, los cristianos han sido trasladados de la esfera subyugada por la carne a la dominada por el Espíritu Santo. Pablo nunca sugiere que la vida futura requiera que nosotros dejemos de pecar completamente, sino que este es un proceso. Vamos en el proceso de santificación. Es en forma gradual. Y el cristiano ha sido librado de 3 cosas. Capítulo 8, diferente al capítulo 7. Ha sido librado de la paga del pecado. ¿De qué más ha sido librado? Del poder del pecado.
Tercero, de la práctica del pecado. Hermanos, ojo con esto, porque a lo mejor podemos decir muchos amén en esta mañana. ¿Cuántos de aquí creen que hemos sido liberados de la paga del pecado? Amén. ¿Cuántos creen que hemos sido liberados del poder del pecado? Pero a lo mejor los amenes van a ser menos en el versículo, en el 3. Hemos sido librados de la práctica del pecado. Eso es lo que hizo Cristo en nosotros. No solamente de la paga y del poder, sino de la práctica del pecado. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El Espíritu lucha contra la hostilidad y el poder de la carne y los derrota. Mire más adelante el versículo 9. Pero vosotros, se refiere a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué dice el autor? Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu, entonces, hermanos, mora en vosotros. ¿Y qué significa que mora? Que habita. El Espíritu no está de paso en nuestras vidas. Cuando tú le recibiste en tu corazón en forma sincera, Él no vino un par de días. Él creyó en tu profesión de fe. Él no está de paso. Él está afincado allí. No es un huésped, sino es un residente permanente en nuestros corazones. Los que son de Cristo viven una vida caracterizada por el Espíritu, sujeto al Espíritu. La vida que da el Espíritu no termina en la tumba, no. Garantiza, el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mira el versículo 11, está en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que está en vosotros. Eso es lo que dice el versículo 11. Es la obra del Espíritu Santo. La segunda obra del Espíritu Santo, del versículo 14 al 17. El Espíritu de adopción. Versículo 14. Leemos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Segundo punto entonces es adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. El espíritu entonces es el espíritu de adopción. F. Bruce, este gran teólogo escocés del siglo XX, dijo lo siguiente: en el mundo romano del primer siglo después de Cristo, un hijo adoptivo era un hijo elegido deliberadamente por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. No era inferior en estatus a un hijo nacido del curso ordinario de la naturaleza. El espíritu de adopción. Se nos confiere el estatus de ser hijos amados y que nos permite dirigirnos a Él. ¿Cómo? Versículo 15. Amado Padre. Abba Padre. ¿Significa? Amado Padre. Pablo habla de la esperanza
que domina la última parte de Romanos. Versículo 17. Vamos avanzando. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y mire lo que dice ahí más adelante. Con heredero era suficiente, pero él dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire lo que dice la palabra. Ser un hijo de Dios significa ser un heredero, hermano. Heredamos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Un heredero debe esperar la plena realización de lo que será prometido. Somos herederos de la posesión plena en la era futura, de todo lo que implica ser un hijo de Dios. Pero también somos coherederos. O sea, lo que quiere decir Pablo, que todo lo que le pertenece a Cristo también nos pertenece a nosotros por derecho, por adopción. Herederos y coherederos. Hoy, por supuesto, no podemos gozar por nuestra naturaleza caída de estos privilegios aún, pero sí tenemos esta esperanza. En tercer lugar, el espíritu de esperanza, del 18 al 25. Jeremías está ahí, dice, 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Pablo dice que Él nos ha dado el espíritu de esperanza. Es por ello que los padecimientos de los tiempos presentes no son comparados con la gloria que ha de manifestarse. Mire el versículo 18. Y Él, tengo por cierto, dice, tengo la seguridad que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y no solo nosotros, sino Él dice que la creación también. La creación ha de ser librada. Debemos recordar que estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. No podemos llegar a la gloria sin haber pasado por la cruz. ¿Y por qué se enfatiza esto, hermano? Versículo 18 dice, las aflicciones del tiempo presente. Muchos creyentes tienden la tendencia a poner en duda su adopción cuando pasan por la aflicción y los problemas. Pero esto es lo contrario, hermanos. Las aflicciones por causa de Cristo nos confirman que estamos en el camino de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. En cuarto lugar, el Espíritu da seguridad. El Espíritu nos da seguridad. Mira el versículo 26. Seguimos avanzando. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 26, que nos decía que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Él nos guía a cómo orar, como conviene. Él nos ayuda. Quiere decir que también el Espíritu participa en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces no hemos sabido nosotros cómo orar? ¿Cómo debo orar en esta situación? ¿En qué dirección tengo que orar? ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos dado cuenta que hemos estado orando en forma incorrecta? No hemos dado cuenta que hemos orado en forma equivocada. A lo mejor en esta mañana usted está orando por algo. Y la pregunta es, ¿estamos orando en forma correcta? El Espíritu nos ayuda. ¿Cómo orar? ¿En qué dirección? ¿De qué forma hacerlo? A lo mejor usted en esta mañana necesita ayuda de saber en qué forma orar. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu. Él nos ayuda. ¿Cómo orar? ¿Cómo conviene? ¿Cómo hacerlo? Él intercede por nosotros con gemidos inefables que no pueden expresarse con palabras. Pero Él siempre, hermanos, siempre el Espíritu lo hará y va a orar y nos va a ayudar a orar según lo que dice el versículo 27 al final. Siempre lo va a hacer así. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 27 al final? El Espíritu siempre va a hacer eso. Lo va a hacer conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que nosotros queremos. Así va a interceder por los santos, de acuerdo a la voluntad del Padre. Podemos decirle entonces al Espíritu Santo, ayúdame a descubrir la voluntad de Dios. No más que decirle, dame esto, necesito esto, dame esto otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que a lo mejor tenemos que orar, ayúdame a descubrir la voluntad de Dios. Eso es lo que quiero hacer, la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, ¿cuál será el resultado de orar en el Espíritu? Usted lo puede ver en el versículo 28. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está pasando usted ahora? ¿Está pasando por alguna situación compleja? ¿Difícil? ¿Hay un amén? ¿Qué dice el versículo? ¿Usted ama a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan. ¿Lo cree? Todas las cosas los ayudan a bien. No entendemos por qué pasó esto. No entiendo. Pero en el futuro está Dios. Él lo sabe. No entiendo. Tú las tuyas, yo las mías. Usted lo sabe, ¿no? Es lo que le dije a mi hijo en este accidente que tuvo. No lo entiendo. Ahora, cristianos, cristianas, creyentes que están aquí en esta mañana. Mire lo que dice Pablo en el versículo 28 al empezar. ¿Cuál es la primera palabra? Sabemos. Sabemos es la primera palabra. ¿Y usted lo sabe? ¿Sabes? ¿Y sabemos? Esto puede ser teoría. Y aquí se pueden escuchar muchos amén en esta mañana. Y dependerá del lado de la trinchera en el cual nos encontremos en esta mañana. Pero otra cosa es vivir lo que estamos viviendo. Y del fondo de lo que estemos viviendo, escuchar los amenes y tener esa seguridad, sabemos que los que aman a Dios saben para dónde van y saben como el progreso del peregrino
Pero sí quiero animarles a leer un libro, no sé si usted alguna vez lo ha leído, El progreso del peregrino. Amén. Lea El progreso del peregrino. ¿Y sabe qué? El progreso del peregrino fue uno de los libros que más vendido después de la Biblia, creo yo. No, ¿cómo no lo vamos a leer? Incluso está en dibujo animado, usted se lo puede mostrar a sus hijos. El progreso del peregrino. Donde el peregrino se encuentra con el pantano del desaliento, pasa por los leones rugientes, tendrá que pelear con Napoleón, tendrá que atravesar por el valle de sombra, tendrá que enfrentar la feria de la vanidad, tendrá que pasar por el campo de la negligencia, por el castillo de las dudas, por el calabozo de la desesperación, por el río de la muerte, pero finalmente llegará a la ciudad celestial. Fue escrita por Jan Bunyan en la cárcel, este libro, este cristiano. Sabemos, no es que nos aprendamos el texto de memoria porque podemos decirlo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El tema es saber que cualquier circunstancia que vivamos nos ayudan a bien. Que todas las cosas. Pero esto no quiere decir que todas las cosas resultarán en bien. No dice el autor. No dice el autor que todas las cosas van a resultar bien. Sino lo que quiere decir el apóstol Pablo, que las circunstancias que nos correspondan vivir nos ayudarán a confirmar la fe, a acercarnos más a Cristo. Eso es lo que quiere decir él. Pero esto no es para todo el mundo, este privilegio. Sino que dice el pasaje, para los que aman a Dios. Y el versículo 28, ¿qué más dice? ¿A quién más? Es a los que conforme a su propósito son llamados. Va a resultar, claro que a bien, para el bien eterno, para confirmar tu fe, para acercarte más a Cristo, pero para los que aman a Dios y aquellos que de acuerdo a su propósito son llamados. Nada puede hacerle daño al cristiano. Aquellos peligros terrenos. ¿Qué cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero Pablo no las tira así nomás, sino que él dice cuáles cosas. Versículo 35. Ahí está el listado de aquellas todas cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas las cosas. Ahora tribulación viene de una palabra griega. ¿Qué significa? Cuando pasamos por la tribulación, estar bajo presión en esta mañana. Hay algo que te tiene presionada, presionado. Fíjese que la palabra presión significa como estar exprimido. Dificultades externas, pero también de carácter emocional. Estás pasando por alguna tribulación. ¿Te sientes identificado con la tribulación? ¿Por alguna presión? Pero ¿qué dice el pasaje? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Angustia. ¿Estás pasando por alguna angustia? Pasarás por angustia. ¿Qué significa angustia? Confinamiento estricto que impide el movimiento. Algo como estar desesperado. Algo que nos tiene como indefenso. También significa aflicción mental. Y tal vez te encuentres en ese estado, en una aflicción
mental, era un desánimo interior. Eso significa angustia. Pero si has depositado tu fe en Jesucristo, serás más que vencedor sobre tu turbación mental de la angustia. El Espíritu Santo te ayudará para que en tu mente haya una gran bonanza, una gran paz, cuando se levantan las olas amenazantes sobre tu vida. Jesús viene y el Espíritu Santo viene como Jesús cuando se levantó la gran tempestad y Él dice: no temáis, yo soy. ¿De qué más? De la persecución. Hermanos, son tiempos de persecución. Y la persecución siempre ha querido callar las voces de los cristianos. Pero ha ocurrido lo contrario, que los cristianos en tiempos de persecución han salido por todos lados proclamando la palabra, porque saben en quién han creído. Y todas estas cosas son pruebas reales que vivirían los cristianos. Y para ellos era un verdadero honor. Persecución. ¿Qué más? Todas estas cosas. Hambre. ¿Qué más? Desnudez. Y usted haga el símil de la desnudez en estos tiempos. Falta de trabajo, alguna necesidad, alguna carencia. ¿Qué más? Peligro en estos tiempos. En los tiempos del apóstol Pablo, espada. Él dice: todas las cosas ayudan a bien. Y los fieles cristianos que usted ha visto a través de la historia en el libro de los Hebreos. Mire Hebreos, capítulo 11, pero es importante ver el versículo 36 y 38. Se lo leo. ¿Qué otras cosas? Versículo 36 de Hebreos 11. Aprobios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Realidades de hermanos en Cristo. En quinto lugar, en el Espíritu, hermanos, somos más que victoriosos. En el Espíritu somos más que victoriosos, no en la carne. Estos pasajes pueden dividirse en dos secciones. Los versículos 31 al 34 afirman la posibilidad de sostener delante de Dios cualquier acusación, porque ahí está la pregunta. En el versículo 31 del capítulo 8 de Romanos. ¿Quién acusará? Nadie puede acusar a los hijos de Dios. Nadie. Y del versículo 35 al 39 nos afirma nuevamente lo que acabamos de hablar, la seguridad, y que nuestro hermano Herman nos dirigió la lectura hace un rato. A partir del versículo 31, entonces, el autor hace 7 preguntas retóricas que el mismo autor responde. ¿Se fijó? De las 7 preguntas. Primera pregunta del versículo 31, ¿cuál es? Versículo 31, primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? A partir del versículo 31. ¿Y dónde está Pablo?
¿Qué está pasando Pablo? Pasando por persecuciones. Y él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vuelve a preguntar, 7 preguntas que Él hace. Todas las bendiciones son buenas, pero llegan con sabor especial, aquellas que son expresadas desde el mismo sufrimiento. Hermanos, todas las bendiciones son buenas, todas las palabras de aliento son buenas, pero llegan con un sabor especial aquellas que vienen de un corazón atribulado. Llamé a mi hermana Rosa Menda esta semana, que está hospitalizada, muy mal en el hospital, y ella me llamó y pudimos orar por teléfono y estaba muy agotada y oramos por teléfonos con mi hermana, fue una bendición. Pero finalmente ella, cansada, me dice, pastor, como diciéndome, préstame atención lo que le voy a decir, ya para colgar el teléfono, pastor, que Dios lo bendiga mucho a usted. ¿Sabe que me quebré, hermanos? Porque todas las bendiciones son buenas, pero especialmente de aquellas que vienen de un corazón que está pasando a tribulación. Tienen un sabor especial. Que el Señor lo bendiga mucho a usted. La palabra más que vencedores, ahí está la palabra griega, upernikao, significa, más que vencedores, significa super victoria. Super victoria. Somos más que vencedores. Triunfar por encima de nuestras expectativas. O sea, tenemos un éxito de sobra, más que vencedores. ¿Qué diremos a esto? Era la pregunta de Pablo. ¿Qué diremos a esto? 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 Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué diremos a esto? 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 Tal vez, hermanos, será imposible evitar todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No será posible evitarlas. Y todas estas cosas representan para el creyente una amenaza de separación de Dios, pero ninguna de estas es capaz de hacerlo. Por supuesto que a veces hay experiencias tan terribles en la vida que el creyente se puede preguntar si podrá seguir adelante en comunión con Dios. Pero ni la muerte ni la vida le podrá separar del amor de Dios. Ni las cosas terrenales, ni los poderes espirituales malignos, porque hemos sido asegurados por el Señor. Hermanos, la carta no podía llegar en forma más apropiada para la iglesia en Roma, porque tiempo después
pasarían por la tribulación, la persecución, la angustia, la desnudez, por el hambre, por los peligros, por la espada. Spurgeon dijo lo siguiente: los atormentados le decían al emperador, los atormentados, se refiere a él, a aquellos que tenían que castigar a los otros, los verdugos castigadores de los cristianos, le decían al emperador, dice Spurgeon: oh emperador, nos sentimos avergonzados, puestos esos cristianos se burlan de nosotros. Ellos están sufriendo crueldades a causa de nosotros, pero ellos se burlan. Nos sentimos nosotros atormentados. Nos sentimos nosotros, emperador, afligidos. ¿Por qué? Porque esas frágiles mujeres y esos pequeños niños eran devorados por la ira de los verdugos. Pero ellos se mantenían fieles en la fe. Los verdugos decían: nosotros no podríamos soportar algo así. Sufren sin quejarse, soportan todo sin retractarse de nada, y más encima glorifican al tal Cristo. Me encanta pensar en el ejército de mártires por Cristo. Sí, pensar en toda una iglesia marchando por el campo de batalla, cantando al tiempo de combatir, sin dejar de cantar nunca, en medio de la tribulación, sin omitir ni una nota, y al mismo tiempo avanzando de victoria en victoria los cristianos, cantando el sagrado aleluya, mientras son pisoteados por el enemigo. El anciano le pregunta a Juan el apóstol en forma retórica, en Apocalipsis 7, 13, 14, le dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan responde: Señor, tú lo sabes. ¿Y qué le responde el anciano? Estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, versículo 38, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? El anciano Pablo le decía a Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y usted está segura? Cantábamos ese maravilloso himno, ¿cierto? Mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Ni siquiera nuestro enemigo supremo puede separarnos de nuestro Señor. Por lo tanto, podemos regocijarnos en las palabras del salmista: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ni la vida presente con todas sus amenazas le podrá a usted separar del amor de Dios. Debemos reprender al diablo. Dígale usted con seguridad: no tienes arte ni parte conmigo. He sido comprado a precio de sangre y estoy seguro en quién he creído. El Señor es mi ayudador, no temeré.
lo que me pueda hacer el hombre. ¿No dice Hebreo? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es la seguridad del creyente que está en el Espíritu. Hemos visto entonces en el capítulo 8 la vida en el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu. En segundo lugar vimos el Espíritu de adopción que nos hace clamar, Abba, Padre. El Espíritu de esperanza. Cuarto lugar vimos que Él nos da la seguridad en el Espíritu Santo. Estoy seguro. Y quinto lugar, hemos visto que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Esa es la seguridad del creyente. Oremos al Señor. Gracias por tu bella palabra, Señor. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, gracias porque en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Gracias, Papito, por abrazarnos esta mañana, recordarnos que somos tus hijos y que venga lo que venga, estamos seguros en ti, mi Señor. Entregamos todo lo que tenemos a tus pies, mi Señor. Te amamos y te damos gracias, mi Señor, por tantas bendiciones sobre nuestras vidas. Bendice a todos aquellos hermanos que están pasando tribulación, angustia, persecución o hambre. ¿Y por qué no decir persecución o desnudez? Que se sientan amados por el Padre, Señor. Y que nada de lo que nos acontece por casualidad no ha escapado de sus manos, mi Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y es un refrigerio para nuestras vidas, Señor. Y nos ha hecho entrar, como Martín Lutero decía, como si se abrieron las puertas de los cielos y pudimos entrar por las moradas eternas. Solo con abrir las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso, oh Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió bajo la
la mal fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza.